fue el mes, digámoslo así, o los 2 meses, en los que yo caí en la peor parte, en los puntos más bajos de la depresión, digamos, en el que yo me cuestionaba a mí mismo si yo quería seguir viviendo así. Hola y bienvenidos a este primer podcast. Soy Guillermo Zamora y es que me llena de ilusión hacer esto porque tenía ya ratos que quería hacer algo por el estilo y pues aunque todavía no tengo las herramientas adecuadas como para llevarlo a cabo como yo quisiera audiovisualmente hablando, creo que ha salido un podcast bastante interesante en cuanto a la temática, y es que ahora vamos a estar hablando sobre la depresión con una persona, colega mío, que pues, se sumergió en este problema, vivió cierta etapa de su vida con esto y hoy ya lo está en una etapa de que se está superando. Entonces vamos a hablar un poquito más de esto porque quita que pueda servirle a alguien que esté escuchando esto. Así que los invito a invertir 30 minutos de su vida. Creo que ha salido un video muy interesante. Y pues nada, lo emocionante de todo esto es que voy a estar invitando a personas cotidianas, no conocidas públicamente, al igual que yo. Y esto se va a convertir en una plática bastante amena. Así que acompáñenme para ver en qué cómo se puede desarrollar este pequeño proyecto que me llena de ilusión realmente. Me gusta aprender mucho de las experiencias ajenas. Así que sin más, iniciamos con el video. Ok, a decir verdad me hace bastante ilusión hacer este tipo de contenido. Siempre había sido una ilusión para mí hacer un podcast y sobre todo hacer algo constructivo, hablar de temas que pudiesen ayudar a otras personas en caso que lleguen a ver este contenido. Y hoy es que vamos a hablar de un tema muy común y muy delicado, se puede decir así, que es la depresión. Y para eso tengo a mi buen colega de varios años, Atilio Rivas, que pues prácticamente pasó por este proceso. Tengo que valorar el hecho de la humildad y el valor que has tenido para hablar de este tema, porque no puedo descartar el hecho de que esto le pueda ayudar a otras personas. Así que vamos a desarrollar este tema como una plática normal y pues prácticamente con lo que tú has vivido, Atilio, ¿cómo puedes definir en este caso la depresión o qué fue la depresión en tu vida prácticamente? Para mí la depresión comenzó no directamente como depresión. Yo me di cuenta que tenía depresión hasta que fui a terapia. Y de hecho, con todos los antecedentes que he tenido, ni siquiera la misma psicóloga con la que yo estaba me pudo diagnosticar como depresión. Me di cuenta que tenía depresión cuando fui al psiquiatra y me hizo un examen de la cabeza donde ves el funcionamiento de las ondas, y desde entonces yo era consciente de que estaba atravesando por depresión, aunque en realidad yo no lo sabía, ni yo mismo lo sabía. Ahora, aquí hay un punto importante y es que yo estaba leyendo, investigando un poquito sobre el tema, y es que la depresión de un inicio uno No, no se da cuenta. no, Puede empezar como una tristeza. sí, y es gradual, Ok. es gradual. Y a medida que va empeorando, es cuando te vas dando cuenta de que la estás padeciendo. Eh, Hay otro detalle que tiene la depresión, de que sí está bien relacionada con la ansiedad. Ok. Y la ansiedad creo que es algo que todos en algún momento de la vida lo hemos vivido. Sentirse ansioso por ciertas cosas. Entonces, para mí, la depresión llegó junto con la ansiedad. Y la ansiedad fue el detonante. Pero sí, mucho tuvo que ver lo de la pandemia. Ahora, antes de entrar a detalle con eso, tengo una pregunta. ¿En qué edad tenías prácticamente cuando ya te informaron dónde fuiste, donde el psiquiatra o psicólogo? ¿Qué edad tenías cuando pasaste por todo este proceso? 25 años tenía. ¿Y crees que eso se desarrolló desde mucho antes? Sí, Sí. sí. ¿Y estamos hablando de años, No, meses? estamos hablando de años, porque para poder diagnosticarte con depresión o ansiedad incluso, tiene que ser un tiempo prolongado. No es algo pasajero, porque si no, sí es una tristeza. Ok. No es una depresión como tal. Y cuando ya subiste, que te dijeron que prácticamente sufrías de depresión, en este caso, ¿tú eras consciente del hecho de que tenías eso? ¿Y cómo hacías para sobrellevarlo, digámoslo así, más allá de los medicamentos y todo lo que te podían recomendar ahí? Me acuerdo que al inicio, cuando comencé con el trastorno, tenía ejercicios que me había dejado la psicóloga. Yo trataba de hacer al pie de la letra todos los ejercicios, ¿Puedes siempre. describir algún tipo de ejercicio para entender un poquito? Los primeros ejercicios eran para sobrellevar la ansiedad. Hay uno que es
respiración profunda, que te llevas el aire al estómago, mantenés, contás tantos segundos. Hay otro que es relajación muscular. Ese tipo de ejercicios así, aunque para ser honesto nunca me ayudaron en gran medida. Otra de las cosas que comencé a hacer porque... Pero esto iba de la mano y perdón, eran ejercicios y medicamento. No, primero solamente eran ejercicios porque en un inicio la misma psicóloga me dijo, yo no te recomiendo que uses medicamentos todavía. Para mí, agota todos tus recursos, todas las cosas que vos puedes hacer solo sin medicarte. Porque quieras o no, este tipo de medicamentos tienen consecuencias a largo plazo. Y el uso de ellos también afectan tu cotidianidad. Por ejemplo, yo todavía estoy tomando medicamentos. Porque ese es uno de los detalles, no los puedes dejar inmediatamente. Son medicamentos delicados y si los cortas o interrumpís el tratamiento, puedes sufrir ciertos síntomas de abstinencia, digamos. Porque en realidad todos estos medicamentos son drogas. Entonces, esas son una de las cosas por las que ella me recomendó no hacerlo, pero en ese momento yo no vi mayor mejoría. Así que sí tuve que recurrir al uso de tratamientos con el psiquiatra. Y ahí ya ibas de la mano con medicamento y lo de... Y los ejercicios. Y realmente se sentía una diferencia, porque he estado leyendo también pero quiero saber qué tan cierto es, que los medicamentos sí se siente una diferencia o ayudan, digámoslo así, en este proceso. Yo antes de usar los medicamentos, porque no solamente yo he sido paciente con depresión o con trastornos psiquiátricos en mi familia, sino que también lo eran mi mamá y mi abuela. Entonces, la depresión no era algo nuevo para mí, pero en el caso de mi mamá se manifestó de otra forma. En el caso de ella sí era una depresión, como lo que todas las personas conocemos, depresión, estar triste, estar acostado, no salir de la casa, no hacer nada. Ese es un tipo de depresión y esa era la forma en la que ella manejaba su depresión. Para mí esa no era la forma de manifestar mi depresión. Entonces, por esa misma razón, yo investigaba y yo, como cualquier persona creo que lo hace, cuando tenés algo, en lugar de buscar ayuda profesional, lo googleas. Entonces, googleé, digamos, todo lo referido a la depresión, los medicamentos que usas, cuál es el efecto que sostienen. Y en cualquier sitio que vos busques te van a decir de que quizás los primeros días no vas a ver mejoría, que posiblemente hasta te sientas peor. Y en efecto, eso fue una de las cosas que me dijo el psiquiatra. Te voy a dejar la siguiente cita a tal fecha porque el medicamento tarda su tiempo en hacer efecto. Al principio que los tomé, sí te sentís peor, porque te sentís somnoliento, sentís sueño, sentís desánimo. Y de por sí a la depresión Y te de da por sí desánimo. la depresión, tener desánimo, es peor, cuesta más. Pero una de las cosas que yo siempre he dicho y es de que, y lo tengo, y eso es parte de mi personalidad, que trato de seguir las cosas al pie de la letra. Entonces yo seguí las indicaciones que me dio el doctor al pie de la letra. Aunque yo me sintiera mal, yo no interrumpí el tratamiento. Y ese es uno de los errores que tienen muchas personas. Mi mamá era una de las personas que tenía ese error. Ella tenía sus antidepresivos y no se los tomaba. ¿Sí? No se los tomaba a la hora que tenía que tomárselos. O omitía a veces una dosis. Lo interrumpía. Entonces, ¿qué pasó con eso? Que el cuerpo genera resistencia. Ya no te funcionan de la misma manera. Tienes que aumentar la dosis, la frecuencia con la que los tomás. Entonces, yo no hice esto. A pesar de que en su momento yo me sentía hasta peor los primeros días, porque fueron días en los que para mí era de pasar acostado, no querer salir de la casa, no querer hacer nada. Y creo que eso se vuelve en un círculo vicioso, porque la depresión, como tú lo dices, ocasiona la falta de acciones, porque te da desánimo. O sea, prácticamente sabes que estás en esa situación y al no querer hacer nada, creo que tu mente empieza a pensar más de la cuenta. Y aquí cuando vienen pensamientos incluso ya llegando un poquito más extremos de ya temas bien delicados, ¿verdad? Desde no hacer nada hasta pensar o llegar a pensar en quitarse la vida y cosas por el estilo. Sí. Entonces creo que se vuelve en un círculo vicioso. Sí, de hecho en este punto cuando estaba tomando los medicamentos, como yo tenía una obsesión por los medicamentos. Y para mí el medicamento era como la cura. Cosa que no es así. Prácticamente pusiste tu fe en el medicamento. Sí. Okay.
Y sí, el primer mes noté una gran mejoría. El segundo mes el médico me cambió la dosis. Entonces, ¿Ah, más fuerte o más? mantuvo la misma dosis, pero cambió la forma en la que yo lo tomaba. Me lo distribuyó de otra manera. Inicialmente, Tomaba siempre el antidepresivo en la misma dosis. Lo tomaba pero eso, para entender un poquito más, es pastillas. pastillas. Tomaba la mitad de la pastilla en la mañana y la mitad de la pastilla en el almuerzo, la otra mitad. Y claro, combinaba el medicamento con un ansiolítico, que lo tomaba 3 veces al día. Eso Y fue inicialmente. sí, Y cuando dijiste que cambió, me dejó una sola pastilla de antidepresivo, la misma dosis, pero en una sola toma en la mañana. Y el ansiolítico me lo dejó solo en la noche. Entonces yo ese mes me sentí peor, pero ya no sentía tanta ansiedad, sino que yo me sentía más deprimido. Y aquí es cuando te digo que tenía esos momentos en los que yo, días, mejor dicho, en los que yo no quería ni salir de la casa, ni siquiera bañarme. ok, qué curioso. Ahora, solo para entender, porque probablemente hay muchas personas que todavía no saben diferenciar entre en sí lo que causa la depresión como tal, o los efectos de esta, y la ansiedad. ¿Puedes decirme qué es estar ansioso o qué sentís cuando estás ansioso? Para Para cada, entender un poquito. para cada persona es diferente. Pero para mí, el síntoma, digamos, que se refleja en todas las personas es sobrepensar las cosas. Sobrepensar las cosas. Ajá. Ok. Entonces le das y le das vueltas a lo mismo. Eh, la ansiedad puede manifestarse en diferentes trastornos incluso. Para mí uno de esos con los que comenzó fue el trastorno obsesivo compulsivo, de tener patrones en los que vos haces algo y lo repetís una y otra vez en números, en ciertos números. Para mí era el número 3 y eran números impares. Por ejemplo, yo me lavaba las manos 3 veces. Y si no, si me mojaba de nuevo las manos una cuarta vez, tenía que lavarme de nuevo las manos hasta hacerlo 5 veces. Tenía que cumplir un patrón de 5, o un patrón en un número impar, perdón. Lo mismo con cosas tan simples como tomar café. Yo tomaba café y ponía la taza en la mesa. Pero si para mí, si yo no estaba a gusto en la forma en que yo había colocado la taza en la mesa, yo la volví a colocar. Es como que yo haga esto. La volví a colocar hasta que yo O sea, que te estaba a gusto de a que... gusto. Y no solamente estando a gusto, sino de que eso fuera un número impar. Yo no podía hacer las cosas 2 veces, sino que las tenía que hacer 3 veces. Y sí, llegó un punto que me comenzó a afectar en varias cosas, porque incluso me afectó en la alimentación. Porque yo, digamos, abría una bolsa de galletas, digamos. Entonces yo me sentía incómodo a comerme un paquete de galletas o 2 galletas. Porque siempre tenías que seguir un patrón. Sí. Y a veces terminaba comiéndome el paquete entero de galletas. Y aquí vamos a otros problemas en los que poco lo he hablado, pero llegué incluso a sufrir, digamos, inicios de bulimia, en las que comía demasiado y pues la incomodidad que tenía yo me provocaba vómitos en su momento. Y esa es una forma en la que manifestas la ansiedad. Esto sí lo controlo no con medicamentos, sino que con la terapia psicológica. Porque, eh, ¿cómo lo tratas? No sé si cada psicólogo o si en cada paciente se toma de la misma manera, pero para mí eran ejercicios. La terapia se llama desensibilización sistemática. Entonces, en esa terapia lo que vos haces es llevar tu mente a un estado de estrés relacionado al miedo que vos tenés. Porque todos estos patrones o todas estas conductas que uno tiene se llaman compulsiones. Y estas compulsiones obedecen a obsesiones que vos tenés. Es diferente. Es diferente porque tenía varias obsesiones. Una de ellas era, por ejemplo, la perrita que yo tengo. Yo estoy comiendo y yo le doy de lo que estoy comiendo. Pero si para mí no es simétrica la porción que yo le daba, yo no estoy a gusto y le tengo que dar otra porción. Pero esto ya son 2 porciones, le tengo que dar una tercera porción. ¿Cuál era la obsesión mía? Que yo quiero a mi perrita y yo no quiero que le pase nada. Yo no quiero que muera, por ejemplo. ¿Y qué pensaba yo? Cosa que es ilógico, y yo soy consciente que era ilógico, pero en su momento y en el momento en el que lo estás viviendo,
para ti no es ilógico. Según yo, si yo no le daba la porción simétrica o no cumplía el número impar, ella se iba a morir. Y era algo que yo no quería. Esa era tu lógica en ese momento. Sí, y esa es una obsesión. Pero aquí estamos hablando en la etapa más seria de... Sí, del trastorno obsesivo compulsivo o ansiedad también, porque es una forma de manifestar la ansiedad. Entonces, en la terapia, ¿qué es lo que hace eso? Llevas tu mente a un estado de estrés pensando en esto. Creas en tu mente un escenario donde vos ves tu mayor miedo o tu obsesión y eso lo asocias con relajación. Comenzás a relajarte con los ejercicios que te mencionaba, respiración profunda, relajación muscular, música incluso, o aromaterapia puede ser también. Hay varias formas de llevar tu cuerpo a relajación. Cuando vos asocias este estrés con esta relajación, vos le perdés el miedo, por decirlo así. Y yo siempre, hasta la fecha, porque eso de las compulsiones es algo que creo que muchas personas en una parte de su vida lo han vivido. Lo de no pisar las líneas cuando vas caminando, eso es bien común. Pero llevarlo a este grado ya es diferente. Entonces, una de las cosas que me repetía siempre y cosa de la que me ayudó bastante a eliminar este tipo de conductas era hacer las cosas una vez o romper el patrón y repetirme a mí mismo, no va a pasar nada malo, todo está bien. Eso es lo que me decía la psicóloga cuando me estaba llevando al estado de relajación. Y yo tenía la voz de ella todo el tiempo en mi mente diciéndome eso. Y de esa manera yo logré calmar la ansiedad. Ahora, tengo una pregunta. Tú ya estás de lleno en este problema. Sí, Al momento que ya pides buscar ayuda, inicialmente fue psicológica, según entiendo, fue por tu... ansiedad. No, fue por tu ¿Trastorno? cuenta. No, ya estamos hablando en términos que, vamos, en nuestra cultura es como que no voy al psicólogo porque van a pensar que estoy loco. Es lo que un latinoamericano es lo que piensa normalmente. Ajá. Entonces, la pregunta es, cuando tú fuiste ya a una ayuda profesional, ¿fue por mi cuenta? ¿Por tu cuenta o también tu familia o algún amigo o alguien intervino en ese caso? No, sí intervinieron amigos. Tengo dos amigas por cierto. Casualmente las dos son médicos. Una de ellas es ginecóloga y trabaja. Con ella hablo todos los días. Y ella ha sido un gran apoyo para mí en todo. Solo una consulta. ¿Ella es mayor o de tu edad? Es mayor que yo. Ok. Es mayor que yo. Y tengo otra amiga que está comenzando su residentado, medicina interna. Y con ella no hablo todos los días, pero es eventualmente. Y con las dos platiqué el problema. Platiqué lo de las compulsiones, todo esto de las conductas y los patrones. Y ambas me recomendaron que buscara ayuda profesional. No tanto por el hecho de lo que estaba ocurriéndome, sino que yo me automediqué. Los antidepresivos no se venden con receta médica, son de venta libre. Y puedes comprar los antidepresivos más comunes en la farmacia. Yo no tuve que comprarlos porque los tenía en la casa. Entonces era como doble tentación. Son los antidepresivos que tenía mi mamá. Por lo que dices también en el error, que uno cae que antes de ir a buscar ayuda, primero lo googlea. Lo googleas, te automedicas. Y uno piensa que con eso se va. Uno piensa que con eso. Es como cuando tienes una gripe, que te automedicas, pero no es lo mismo porque es algo más delicado. Sí, correcto. Es algo más delicado. Y lo más curioso es que todo esto del trastorno obsesivo compulsivo no comenzó así como así. Todo comenzó con una simple molestia estomacal. Porque yo tenía molestias gástricas, gastritis. Y fui primero primero me automediqué, como te digo. Cuando vi que nada me hacía efecto o que nada me ayudaba, yo fui con el gastroenterólogo. Me dejó medicamentos que se venden con receta, medicamentos que yo nunca había escuchado y yo no mejoraba. Entonces él mismo me sugirió tratar de controlar mis preocupaciones o mi estado mental. Y así comenzó todo mi problema, con una molestia en el estómago.
Ahora, viene la parte, ya lo comentaste cuando inició, que ni siquiera te habías dado cuenta, ya cuando ya estabas en ella, ya estabas consciente, porque ya un profesional te había dicho, asististe a la parte del psiquiatra. Ujú. ¿Qué detonó esa parte ya en la que tú dijiste, no, no, yo tengo que salir de aquí? Yo creo que hay un momento en que creo que, no sé si la palabra es, te aburres ya de estar en esa situación y ya como que buscas la solución a eso. ¿En qué momento fue y por qué? ¿Y cómo fue ya cuando decidiste, no, de alguna manera yo tengo que salir de eso? Porque ojo, creo que es muy delicado. Hay muchas personas que se van por la parte fácil, digámoslo así, y salen acabando con su vida. Sí, el detalle es, y yo siempre lo digo, y cuando escucho a alguien que tiene problemas y habla, trato de escucharlo, trato de ayudar incluso a las personas porque es fácil decirlo, no estés triste, o vos porque te complicás, Correcto. pero no es lo mismo sentir las emociones uno. Entonces, eh, esta parte que me preguntas comenzó cuando tuve mi segundo control psiquiátrico, en el que me cambié la dosis y yo me sentía más deprimido. A todo esto, ¿cuánto tiempo había pasado en ese momento desde que había iniciado todo esto? ¿Desde que estaba medicado o desde que comencé Desde que todo? comenzó todo el proceso. Todo el proceso tenía más de un año. Ya cuando llegaste a esta segunda. No, el proceso en sí tenía más de un año. El cambio de dosis fue en el segundo mes. Porque todo esto que te cuento yo no estaba tomando medicamentos. Ni estaba en control psiquiátrico, solo con la psicóloga. Cuando me cambió esto, bueno, en general mi psiquiatra no creas que él es como los terapeutas que te escuchan y que te quieren decir lo que vos querés oír. Él te habla con bastante fuerza, con bastante firmeza. Y él es bien duro con sus terapias. Y él me dijo que él percibía que yo le tenía demasiada fe a la pastilla que estaba tomando. Y la pastilla de la felicidad no existe. O no existe. Entonces, Y con esas palabras te lo decís. sí, me lo dijo así. En ese punto, porque también hay otro detalle, en todo este tiempo me llevó más o menos unos 3 meses determinar qué es lo que a vos te deprime o qué es lo que a vos te tiene en ese estado. Entonces, en su momento yo le atribuí eso a muchas razones, pero yo no había contrastado la verdadera razón. Fue hasta que yo descubrí por qué me estaba sintiendo así cuando yo comencé a mejorar. Y en este punto, me reajustó los medicamentos. Y digamos que fue la parte, fue el mes, digámoslo así, o los 2 meses, en los que yo caí en la peor parte, en los puntos más bajos de la depresión, digamos. En el que yo me cuestionaba a mí mismo si yo quería seguir viviendo así. O si para mí esta vida valía la pena si yo me sentía así todo el tiempo. Yo siempre he dicho, nunca he tenido ideas suicidas ni nada de eso, pero me estaba Cuestionando. cuestionando de esta manera. Hubo un día en el que amanecí de lo peor. Entonces salí de mi casa, llegué a San Miguel porque normalmente bueno, no vivo en San Miguel para comenzar, sino que tengo que viajar, pero cuando voy a San Miguel, y fui al gimnasio en la mañana. Fui al gimnasio en la mañana como lo estaba haciendo de costumbre, por la misma recomendación del psiquiatra, hacerlo de mañana como parte de tu rutina. No pude ir en la mañana, no me acuerdo las razones, te mentiría, pero le hablé a una amiga que tengo y le comenté cómo me sentía y le pregunté si podíamos vernos en algún lugar y me dijo que sí. Pasé la tarde con ella, pasamos platicando de todo un poco. Y ese día, me llama el instructor de las clases de spinning que él no podía llegar y que sí lo podía cubrir. Entonces, yo en mi mente pensé, quizás esto me va a ayudar bastante. Porque para mí esto de hacer spinning es algo que a mí me gusta bastante, que yo lo disfruto. Entonces, Y me imagino que eso también te ayudó a mantener de cierta manera tu mente ocupada en el sí, proceso. sí. A todo esto yo en este tiempo no estaba haciendo mucho spinning, porque
yo lo había dejado de disfrutar. Y esa fue la razón por la que yo fui al psiquiatra. Y es porque al principio la ayuda psicológica yo la tomé como consejo de mis dos amigas que te cuento. Pero la decisión de ir al psiquiatra la tomé por eso. Porque dejé de disfrutar algo que yo he disfrutado toda la vida. Entonces, tiene su nombre, no recuerdo cómo fue que me dijo el psiquiatra, pero tiene su nombre ese estado. Entonces, cuando yo noté 2 días seguidos en los que yo quería salirme de la clase, quería que terminara la clase, estaba desesperado por irme, yo no estaba disfrutándolo. Y es algo que a mí me desestresaba todo el tiempo. Entonces, ese día, yo dije, bueno, voy a dirigir la clase, la voy a dar yo, seguramente esto me va a hacer sentir bien. Y no, de hecho fue todo lo contrario, di la clase, la terminé, apenas la logré terminar, que no me sentía nada bien. Y cuando llegué a mi casa, yo créeme que lo primero que pensaba era en lo que me cuestionaba, de en realidad quiero seguir viviendo así. O ¿por qué no darle fin a esto? Y tú sí tuve las ideas suicidas. Tuve la intención, hasta lo pensé, de qué manera sería como menos doloroso o más rápido. Y así. Pero ese día bueno, como me sentía tan mal, y traté de distraerme. Y le llamé a un amigo del colegio, con el que siempre mantengo contacto. La conversación fue de lo más normal, porque fue hablar de todo, no hablar de cómo me sentía, no hablar de lo que estaba pasando, no tratar de darle respuestas a mis problemas. Fue una plática. Fue una plática normal. Entonces me calmó, me hizo sentir bien hablar con esta persona. Y ese fue el último día para mí en el que yo comencé a ver mis síntomas eh, em- de manera gradual, digamos, a empeorar. A partir de ahí todo comenzó a mejorar. Pero hay muchas cosas que no sé si en realidad es casualidad. Bueno, yo creo en Dios y para mí eso fueron cosas que Dios puso en mi camino. Pero no pasaron de casualidad. Sí. Uno de los mayores problemas de la depresión para mí, y en mi caso, fue el exceso de tiempo. Tenía tiempo de sobra. No estaba haciendo nada, ya había terminado la universidad, solamente iba al gimnasio, de regreso a la casa. No hacía nada. El problema es que no me sentía útil. Y creo que ese fue uno de los problemas también. No sentirte útil. Sentirte, sentirte como inservible. Claro, porque estar en ese problema y no es mantener tu mente ocupada solo sirve para tu ansiedad y empezar a pensar más de la cuenta. Exactamente. Es completamente lógico. Exactamente. Y en ese tiempo yo quería trabajar. Eh, pero bueno, las condiciones de trabajo son bien complicadas. Sí, en Oriente lastimosamente es un poquito más complicado. Aparte de eso, tenía pendientes unos trámites de la universidad para poder completar mi expediente de graduación. Esa semana, bueno, la siguiente semana, salieron todos mis documentos, pude completar mi expediente, terminé todo lo que tenía pendiente en la universidad. El sábado de esa semana, un amigo publicó en un grupo que tenemos en WhatsApp sobre una oportunidad de trabajo y si alguien estaba interesado. Eh, bueno, yo le escribí que sí, porque esa oportunidad de trabajo tenía dos cosas de las que yo siempre había dicho. Una de ellas era trabajar en San Salvador o cerca de San Salvador, no trabajar en San Miguel. Porque en todo este tiempo y en todo este proceso que yo estuve viviendo, yo siempre dije que quería cambiar todo. O sea, quería como resetear toda mi vida. Quería como que alejarme un poco de mis amigos, de los que tengo allá. Porque en todo este proceso te das cuenta de muchas de tus amistades y comienzas a valorar las amistades que son reales y las que no lo son. Las que estuvieron, las que están contigo en los momentos que más lo necesitas. Las que se alejan incluso por la misma razón. Porque muchas personas a las que vos les platiques que sos un paciente psiquiátrico, te ven mal, te ven raro. Y si no son tus amigos de verdad, se alejan de ti.
y muchas cosas así, porque existe ese estigma con las personas o con los pacientes psiquiátricos. Entonces, por estas razones yo me quería alejar de todo el entorno en el que yo estaba. Y la otra era que yo quería que mi primer trabajo fuera en un laboratorio de suelos y materiales. O sea, en tu rubro En prácticamente. mi rubro, pero Para eso, específico. solo para que entiendan un poquito, él es ingeniero civil. Ujú. Pero específicamente yo quería trabajar en suelos y materiales y en un laboratorio. Y el trabajo era de esto. Entonces, me tomó por sorpresa porque tenía que comenzar un lunes. Yo estaba el sábado en mi casa en Chinameca, San Miguel. No tenía preparado dónde iba a quedarme, no tenía preparadas las maletas. Pero aquí es donde yo dije, si no lo hago hoy, no lo voy a hacer nunca. Y esta es una oportunidad que no se me va a volver a repetir. Entonces, le dije que sí. Y se me conectó porque hay que ser honesto, esto fue contacto. Me conectó con el laboratorio, hablé con el encargado del laboratorio, comenzaje el lunes, comenzaje en tal lugar. Y por suerte tengo familia acá en Santa Tecla. Entonces hablamos con ellos, bueno, mi tía habló con ellos y claro, me recibieron. Me fui el domingo, preparé todas mis cosas ¿qué? En un día, en 2 días, sábado y domingo. Me vinieron a dejar el domingo por la noche, me presenté el sábado y ahí todo comenzó a mejorar. O sea, de aquí en adelante, desde esta llamada que te cuento y desde este trabajo en adelante, ya todo fue mejorando, todo fue cambiando hasta el punto de ahora en el que yo tomo los medicamentos porque sé que no los puedo interrumpir. Pero a mí tomar los medicamentos ahora me causa incluso molestia porque tengo sueño la mayor parte del tiempo. Pero en este trabajo en el que yo mantengo mi mente ocupada y yo me siento útil, eso es lo que me ha servido bastante. Mis pensamientos ya no están enfocados en sentirme mal, en culparme por ciertas cosas que me pasaron anteriormente, que son las causas de mi depresión. Ya no están enfocados en todas las cosas que a mí me estaban afectando, sino que ahora yo pienso en trabajo y todo es trabajo. Hay algo muy, muy interesante acá que creo que aparte de la parte médica, de la parte profesional, que es muy importante y que no se puede dejar de lado, creo que el control emocional que uno puede tener acá es muy importante. El hecho de identificar qué te puede servir, qué te puede ayudar a salir de eso, cómo mantener tu mente ocupada y bueno, que qué oportuno de que se dieran las cosas como... Y también otra de las cosas que tienes que tener en cuenta es las personas de las que te rodeas, porque mucho influye tu círculo de amigos y los amigos que vos tenés cuando estás pasando por esto. Eh, una de las cosas que a mí me hizo y me hizo descubrir la causa de mi depresión fue, fue terminar mi tesis, fue terminar una relación de compañerismo con mi grupo de tesis e identificar si ellos eran mis amigos, porque personas que yo consideraba mis amigos en realidad se alejaron de mí. No sé qué razones tendrán, pero se alejaron de mí. Y obviamente te das cuenta cuando... Y te duele, porque en Obviamente. su momento yo digo, y una de las cosas que yo más me reclamaba a mí mismo era, ¿dónde queda todo el tiempo invertido? ¿Dónde queda todo lo que yo hice por estas personas? Todo lo que yo invertí en estas personas, pues todo el aprecio, todas las cosas que vos haces por esas personas. Y eso a mí me mataba. Una amiga, la doctora de la que te cuento, ella me dijo algo que hasta la fecha yo le aplico siempre, con cualquier relación de amistad, con cualquier relación de persona. Ella me dijo que no me quedara con eso, porque me dijo, recuerde, me dijo, que todas estas cosas por las que usted está este, renegando ahorita, en su momento, fueron buenos momentos para usted y usted lo disfrutó con estas personas. Quédese con esos buenos momentos. Eso es lo que usted se lleva de esas personas. Lo demás, si se aprovecharon de usted, si lo utilizaron, eso déjelo atrás. Que en su momento, aunque lo estaban usando, usted disfrutó estar con esas personas. Y yo me quedé con eso y hasta la fecha es algo que me ayuda bastante a pensarlo. Ahora, como para ir finalizando un poquito,
¿qué podrías decirle tú a una persona en el caso de que esté viendo este contenido y que tal vez esté sumergido en este problema? ¿Qué le podrías recomendar? ¿Qué le podrías decir? Ya que tú has sido pues un vivo ejemplo de que has iniciado en este proceso, pasaste del proceso y hoy de alguna manera y gracias a Dios ya estás saliendo, sobrellevando eso. ¿Qué podrías decir? Lo que yo le aconsejaría a cualquier persona que esté pasando por eso, y es porque yo lo hice, es no callarse. Es buscar ayuda con tus amigos, buscar ayuda profesional, hablarlo con cualquier persona. No todas las personas te van a recibir con la misma empatía. Para algunas personas va a ser algo simple, insignificante, van a ignorar tus comentarios, no te van a tomar mayor importancia, otras personas sí lo harán. Pero lo importante es que no te quedes con eso. No te quedes con esos sentimientos, los expreses, lo hables y busques ayuda. Ahora, para hacer el primer podcast realmente lo encuentro muy interesante. No sé si en tu caso te ha ayudado. En mi caso sí. Creo que son el tipo de temas que de vez en cuando tener una plática bastante constructiva. Uno nunca sabe los problemas y cómo unas palabras de alguien pueden impactar en la vida de otras personas. Así que desde ya te lo agradezco, Tilio, por la humildad y la valentía que has tenido de hablar de eso. Esperamos que realmente esto que hemos hablado acá pueda ser de utilidad para otras personas. Pero desde ya te agradezco por esa valentía que has tenido, Tilio. Y pues lo he disfrutado, no sé si ha sido tu caso, pero yo sí lo he disfrutado bastante. No, yo igual de la misma manera. Muchas personas tienen esa como timidez por lo que piensan los demás, de hablar de sus problemas. Para mí no. Para mí hablar de esto me hace sentir bien, incluso. Porque es recordar una etapa de mi vida que no fue la mejor. Pero sí me hizo aprender bastante de eso, bastante del sentido de la vida. Entonces, hablar de esto para mí es sumamente satisfactorio, incluso satisfactorio. Ok, Tilio, terminamos entonces. Muchas gracias. Así que, de verdad, un gusto, Tilio. Igual, igualmente para mí.